Ya, muy buenas tardes, estimados alumnos. Ya están ingresando poco a poco, por favor, para que podamos empezar la clase de hoy. Bueno, primeramente, chicos, comentarles que ya se han entregado las notas del primer parcial. Ya han podido verificar las notas en el examen. Como se había comentado, la primera parte siempre es la parte teórica. No voy a decir tediosa, pero sí un poco larga. Ya vamos a iniciar con la segunda etapa que tiene que ver más con aspectos en lo laboral, a partir de la fecha. Entonces, iremos avanzando, por favor. No sé si se me escucha bien. ¿Algún problema? Se le escucha bien, Lice. Muchas gracias. Perfecto. Una consulta rápida. Este muchacho, Gerson Daniel, ¿está asistiendo a alguna otra clase con ustedes? Lice solo asistió a 2 primeras clases cuando iniciaron, después no asistió Ah, más. ya. En sus otras materias también, como abandono debe estar entonces, ¿no? Probablemente. Probablemente, Lice. Perfecto. Muchas gracias. Ya, muy bien. Empecemos, por favor, chicos. La clase de hoy. Vamos a entrar a las últimas etapas. Hoy día es 27 del 4. Entonces, vamos a ir llamando lista, por favor. Águila, Brian. Nayeli Guaita. Presente, Lice. Gisela Borda. María Zené Cardona. Presente, Lice. Raquel Delgado. Presente, Lice. Melissa Fernández. Presente, Lice. Juliana García. Lice. Itzia Guerra. Presente, Lice. Sonia Gutiérrez. Presente. Dylan Hayasa. Tampoco. Ángela Mamani. Presente, Lice. María Ledo Campo. Mireya Pedro. Ya. Jessica Quinteros. Presente. Y Alejandra Ramírez. Presente, Lice. Muy bien. Empezaremos, por favor. Lice, buenas tardes. Buenas. Disculpe, quería pedirle permiso. No sé si me puede dar estos 2 periodos de clase. Tengo una urgencia de gravedad. Por favor, Lice. Ya. Luego lo ves el video, por favor. En la noche. Está bien. Gracias, Lice. Ya. ¿De qué? Hasta luego. Muy bien, chicos. A ver. ¿Dónde estamos? Muy bien. Ya. Muy bien, chicos. Tenemos que ir hablando ahora sobre el comportamiento del hombre en el trabajo. Muy aparte de los aspectos históricos o la claridad, como les he comentado, a ver, las funciones en el trabajo. ¿Por qué es tan complicado hablar de esto? Porque hay tantas variables, lo voy a decir así, en el sentido en el que el hombre va a tener una responsabilidad, tiene que
saber los aspectos en los cuales su actitud, su comportamiento, sus decisiones conllevan al éxito o al fracaso en realidad del ser humano en el trabajo. Porque hay personas que las ascienden de cargo, porque hay personas que se sienten más eficientes o más felices en algunos casos en el trabajo, que es lo que la empresa también hace a favor de esos objetivos, ¿no? De un buen clima laboral, de un excelente desempeño, lo vamos a decir, porque es la claridad para todos, ¿no? O el ambiente o lo que podrían tener todos. O sea, mucho depende de cómo percibes ese ambiente en el trabajo y cómo vas a poder dar alguna solución o algún problema dentro de las funciones del trabajo. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ya, dicho esto, hay que entender algo. Existen muchos aspectos diversos en el trabajo, vamos a decir. A ver, dame un segundito, por favor. Perdón, chicos, vecino. Ya, entonces estábamos viendo ese aspecto que hay que considerar siempre. En el trabajo se unen grandes grupos de personas. Hay que considerar como nosotros, como recursos humanos, siempre esa diversidad y diferencias individuales. Si bien una empresa se rige en normas, en organigramas, en estructuras, en procedimientos, ¿qué es lo que hace muchas veces que una empresa se vuelva eficiente o no? El alcance de objetivos se ve si se vuelve eficiente o no. Si pueden, hay un libro muy interesante. Es el libro sobre el tipo de trabajo en Toyota, ¿no? El libro básicamente se llama El estilo Toyota, que es esas funciones que deberían desempeñar. Dame un minutito. Perdón, chicos. Ya, el libro se llama Al estilo Toyota, que habla sobre el liderazgo que se tiene. O sea, Toyota ha tomado una estructura, ¿no? De trabajo como era Ford. Y ese procedimiento o ese proceso de líneas de producción, los japoneses nunca han inventado nada, por decirlo así, desde la base. El japonés van a poder ver que es una persona muy eficiente en todo sentido, ¿no? Entonces tomó todas las ideas del mundo, por decirlo así, las ha vuelto muy eficientes, ¿no? Tienen modelos de trabajo, modelos de negocios los japoneses que hacen que cualquier trabajo, cualquier explicación se vuelva mucho más eficiente, se vea mucho más clara. Muchos de ellos trabajan bajo una modalidad, les comento, que es sobre la estructura del PES, le llaman, o los 5 porqués, ¿no? Cuando ocurre un problema en una empresa, un accidente básicamente, porque este término está basado en lo que es seguridad y salud ocupacional, ellos intentan buscar la raíz del problema. Los latinos generalmente culpamos a la persona con la que ha podido ocasionar el problema, pero el japonés intenta buscar la raíz del problema para que no vuelva a ocurrir, ¿no? No sé si me entienden. Ellos tienen una manera muy diferente de ver, de crear, de generalizar. En lo empresarial también han generado varios puntos o varias ideas. Entonces, hay diferencias culturales, hay diferencias de objetivos, hay diferencias del modelo de negocio, etcétera, ¿no? Pero los japoneses siempre intentan encontrar una raíz de los aspectos. ¿Qué nos interesa a nosotros como psicólogos? Ir entendiendo esto. Por eso, ¿cuál es el comportamiento que deberíamos tener? Primero hay que tomar en cuenta que todas las personas somos seres individuales coherentes en cada una de nuestras razones. Tenemos diversidades que tienen que ser respetadas, primero que nada por la empresa. Tenemos puntos de opinión diferentes a cualquier otra estructura. Por eso les comentaba que por lo menos un 25% de la deserción de empleados en las empresas se deben a la no conformidad o el poco aspecto que puedes tener para con la empresa.
Es decir, no estás de acuerdo con los valores corporativos, no eres parte de la filosofía de la empresa, la cultura de la empresa no te agrada, no te sientes a gusto. Entonces, una de las razones por la que desertan las personas. Esa individualidad es muy complicada en el sentido de que no se puede manejar de manera amplia. Es por eso que se trata mucho o se busca mucho algunos aspectos como son las competencias laborales. En estas competencias laborales se está intentando generalizar cómo debería tener un comportamiento la persona en el trabajo o cómo calificar la misma. Comunicación, liderazgo, empatía, igualdad. Es una cantidad de competencias que se buscan, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo Marta Ales, esta psicóloga argentina, ha implementado la evaluación por competencias, que estaba muy dirigido a lo que es lo laboral, ¿no? Las competencias formales laborales. No sé exactamente en qué momento eso ha saltado al coaching y por eso es que muchas personas, basándose en los estudios de Marta Ales, hacen mucha variación, ¿no? O se tiene una variación no muy clara con el coach, pero es un modelo que se sigue actualmente. Y si te das cuenta, está basado en la personalidad o en la individualidad a veces de cada persona, intentando buscar siempre en las cabezas más altas de la empresa, ¿no? Que tengan el coach o el tipo de trabajo que se busca o se promueve. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración a cada persona como un ser individual, tenemos que entender que existe una diversidad laboral en la cual se generan los estereotipos que nosotros etiquetamos muchas veces a las personas por la vestimenta, por el tipo de trabajo que hacen y sobre todo por los rumores que existen en la empresa, ¿no? A veces no sabes nada, pero el tipo de trato que hace tu compañero a una persona o el tipo de comentario que hacen hacia él es suficiente para que exista este tipo de estereotipos y también de discriminación. Cuando iniciábamos la clase hablábamos de que los grupos de trabajo son una cosa, los equipos son otra cosa y obviamente esos subgrupos que existen, donde existe más afinidad, donde existe más trabajo, están siempre relacionados con esto, ¿no? Entonces, esta diversidad laboral la hacen en realidad todos las cabezas de las empresas. ¿Cómo la hacen? Con esa cultura constante que manejan. Los dueños de empresas son los que deberían crear la cultura. O sea, se basa en su modo de vida la cultura, ¿no? Por eso es que algunas personas no se sienten a gusto con eso. Si tú vas a ir a trabajar a un lugar donde sabes que están robando al cliente, por decirte, una parte, no sé, de su factura, no estás de acuerdo con eso, pero el dueño de esta empresa conlleva aquello. Y existe esta situación en la que a veces como no estás de acuerdo con alguna política de trabajo, llegan a que eres así. Te ponen una etiqueta, tienen un estereotipo de tu modo de trabajo o hasta discriminan las funciones o el valor que deberían tener. Entonces, por eso es tan importante que una empresa, además de tener el psicólogo, que le tiene que hacer todo este trabajo de gestión de recursos humanos o gestión de talento humano. Por eso es importante que sea un staff, ¿no? Porque puede equilibrar este tipo de aspectos de la evaluación del clima, de la evaluación de rendimiento, del alcance de metas y objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser la empresa reflejo solamente del dueño. Cuando existe el empoderamiento que decíamos, donde cada una de las personas puede opinar, puede dar ideas y es valorada aquello, es lo que estábamos hablando de lo que es el salario emocional, ¿no? Que tiene que ver también con esto del contrato psicológico. Entonces, si me han prometido algo y lo están cumpliendo, yo voy a tener más afinidad, voy a generar la lealtad, voy a generar la identificación con la empresa. Pero si empiezo a trabajar y tenemos discrepancias grandes en las cuales ya generamos estereotipos en el tipo de trabajo, en el tipo de persona y en el tipo de logro que va a tener, y sobre eso también tenemos actitud discriminatoria como comentarios, chismes, etcétera, hacia las personas, vas perdiendo credibilidad laboral. O sea, la diversidad de personas hace una diversidad de trabajo totalmente amplia. Estas diferencias individuales de los colaboradores es lo que se genera, o esta subcultura que debería existir en la empresa.
Si bien la cultura de la empresa nos habla, ¿no?, de los valores corporativos, los objetivos, los preceptos institucionales, denominados así a todas las reglas, esta diferencia individual tiene que manejarse bajo por lo menos tres aspectos, ¿no? Primero, el respeto a las diferencias de opinión, el respeto a la diferencia de trabajo y esa identificación que deberíamos tener cada uno como ser humano en el trabajo, en las funciones. La igualdad, esa igualdad de oportunidades, ¿no?, que se busca generalmente ahora en las mujeres, de que reciban el mismo salario, el mismo trato, las mismas horas, etcétera. Pero sobre todo esa igualdad de opciones que debería existir. Y la administración de la diversidad, que también cae no solo en la empresa, ¿no?, sino en cada uno de los miembros del trabajo. Ahora estos aspectos, vamos a decir, son relativamente nuevos. Desde la lucha de clases, no solamente entre obreros y empleadores, como hemos visto en el 1 de mayo, que ya se va a cumplir también, sobre la matanza de Chicago. Estos aspectos son netamente personales, laborales, ese apoyo. La discriminación que ha tenido la gente negra en Estados Unidos es muy amplio, muy reconocido, pero igual han sufrido los latinos en Estados Unidos, los latinos en Italia, etcétera, ¿no? Si te das cuenta, esa diversificación es lo que actualmente se hace en un mundo mucho más globalizado. Al globalizarse no solo las tareas, sino la eficiencia de las personas y la competitividad, se ha generado un trabajo muy amplio. Las empresas globales luchan evidentemente por tener a los mejores, ¿no? Incluso llevan o traen a sus mejores talentos en cuestiones de trabajo. Países como Chile, Argentina, donde tenían empresas grandes o centralizaban, digamos, la producción de empresas grandes como Coca-Cola, Ford, entre otros, donde se genera un trabajo diverso, han llevado obviamente gente de otros países, ¿no? Acá en Bolivia, empresas como Unilever, Tigo, sus gerentes, ¿quiénes son? Gente extranjera que ha pasado por varios espacios, varios rumbos de trabajo, ¿no? Y a veces traen su propia gente. Y de aquí también se exporta, o sea, ya no es limitante, digamos, una función o una cultura de trabajo no solo al país. Hay que centrarse en que la empresa vaya donde vaya, al país donde lleve, debería cumplir este tipo de aspectos que hacen el valor al trabajo, ¿no? A esas diferencias individuales, culturales, sociales, religiosas de las personas, que tiene que basarse por lo menos en varios aspectos, pero sí, respeto, igualdad y administración, ¿no? Hay que equilibrar ambos aspectos, la empresa y la persona. Pero ¿cómo se equilibra? Intentando que la empresa tenga una cultura de trabajo flexible, abierta, con respeto, con igualdad, para que sea eso realmente efectivo, ¿no? No sea simplemente nombrado. Entonces tiene un valor y un reconocimiento en lo que se va a generar. Cuando hablamos de diferencias en el equipo o en el grupo de trabajo de una empresa o de una organización denominada así, existen varios puntos, ¿no? Sería una de las demográficas, con la que haces obviamente la identificación de las personas dentro de la empresa. Que además esto en las empresas tienes que tenerlo, ¿no? Porque cuando te hacen la inspección del Ministerio de Trabajo, el ROE, etcétera, tiene que estar bien definido estas necesidades o esta información demográfica, ¿no? En género, ¿no? ¿Cuántos hombres, mujeres trabajan en la empresa? Ahora hay muchas empresas que han aludido también, ¿no? El espacio de la sexualidad o de género para que sea abierto, ¿no? Ellos puedan poner hombre, mujer o otra cosa. Edad, qué edades y rasgos, pero qué edades oscilan, ¿no? Y de acuerdo a los cargos y de acuerdo a los años de antigüedad también sería bueno que la empresa vea, porque tiene que existir una curva de desarrollo de la empresa, ¿no? ¿Cuántos años ha entrado? ¿Cuánto tiempo está trabajando en la empresa? ¿Cuáles han sido los ascensos que ha tenido? Etcétera. Entonces son parámetros netamente numéricos, ¿no?
La capacidad física, ¿no? Con los aspectos de la evaluación, de qué funciones puedes realizar. El trabajo, aunque muchas personas digan que el trabajo de oficina es más suave, en realidad es más cansador, ¿no? Por la actividad cerebral que vas a hacer, el resolver problemas, el estrés, etc. Los grupos étnicos, como les decía, o religiosos, que son parte de las diferencias demográficas que debe existir. En Estados Unidos tiene que haber un promedio de cada empresa, ¿no? Es decir, en una empresa de 100 empleados, por lo menos 20 son de diversas nacionalidades o descienden de diversas nacionalidades. Cuando existe esa apertura, obviamente, en países grandes, ya bien estructurados, siempre va a haber un aspecto demográfico mucho más amplio en este sentido, ¿no? Otra diferencia sería la aptitud y la capacidad de la persona para resolver problemas o trabajar básicamente. ¿Qué nivel de aptitud vas a tener ante los problemas? ¿Cuántas personas de aquí no les gusta pasar clases los lunes, digamos? Y gente que no le gusta trabajar los lunes. Gente con la que a veces no puedes trabajar. Otra de las preguntas en las entrevistas de trabajo es eso. ¿Con qué tipo de gente no trabajarías, no? Y te dicen, no, trabajaría muy bien con mentirosos o con gente que quiere manipularme, etc. Entonces, ya sabes más o menos cuáles son las variables y si se puede ajustar a tu cultura de trabajo, ¿no? Existen también diferencias de personalidad, obviamente, ¿no? Los rasgos sociales o las diferencias sociales que puedes tener. La concepción personal, ¿no? La identificación que tú tienes, tu nivel de autoestima, el nivel de ego, etcétera. La adaptación emocional o la inteligencia emocional, que se maneja ahora también como una competencia amplia, sobre todo en cargos medios y altos. Y los valores y aptitudes, ¿no? Que les decía que ayudan a que la empresa también, uno pueda desarrollarse mejor en la empresa. Siempre y cuando van a compartir esos valores y aptitudes, ¿no? Que muchas empresas del rubro, lo voy a decir, lo copian. Cuando hablas del género de la banca, tiene valores corporativos similares, si se han fijado. La industria, etcétera, tiene también valores. ¿Por qué? Porque tienen objetivos similares, ¿no? Esa es una de las razones por las que su cultura también es similar. No hay mucha variación, voy a decirlo. ¿Por qué? Porque es parte del modelo de negocio o de lo que se necesita. Entonces, cualquier empresa debería tener y ser abierta a este tipo de diferencias, ¿no? Tanto demográficas, aptitudinales y de personalidad. Son variaciones más que recientes, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de rasgos sociales, son los aspectos que vamos a tener yo como individuo dentro del trabajo. Cómo me voy a desempeñar, el nivel de confianza que voy a tener, la identificación con un grupo o una persona para que yo pueda considerar los correctos, adecuados con los que pueda estar, digamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que se tiene que hacer una recolección de información. Cuando entra un trabajo o un ambiente de funciones, claro, no todos tienen el mismo nivel sociable, lo voy a decir, ¿no? De que generes confianza, empieces a hablar. Es en realidad más una recolección de información, como se puede ver. De esto obviamente tiene mucho que ver el nivel de la sensación que vamos a tener y el nivel de intuición. Para recolectar esta información también tenemos que evaluarla, ¿no? Que son parte de estos rasgos sociales en el trabajo. Cuando hablamos de evaluación hablamos de sentimiento y de reflexión. Entonces hay que hacer un análisis de este tipo de aspectos, ¿no? Ese análisis de la información que vamos a tener, de cómo lo evaluamos. Buscamos tal vez probablemente algún punto de experiencia similar para generar una solución de problemas. Pero cuando hablamos de solución de problemas no solamente es por un aspecto del trabajo o de las funciones que hay que tener a grande escala. Me refiero a que no son soluciones solo de los problemas dentro del trabajo, son soluciones de problemas de relacionamiento con otras personas, problemas de identificación dentro de la empresa o saber el lugar que perteneces dentro de la empresa.
mientras más apertura va a existir, yo lo voy a llamar a esto desde colectar información y hacer un análisis correcto, chicos, es lo que te ayuda mucho para considerarte un buen líder dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos en recursos humanos de los planes de desarrollo, las líneas de carrera, no tiene que estar solamente las ganas, ¿no? La intención de decir, en tanto tiempo quiero tener un mejor cargo o creo que me merezco un mejor cargo. Si se dan cuenta, ya hemos hablado de lo que es el principio de Peter y el principio de Dilbert. Las decisiones a veces que se toman son totalmente fuera de lugar y totalmente incoherentes, en los cuales no hay mucha objetividad, lo voy a decir. Muchas veces se decide entre algo más necesario. Por eso se dice que para tomar decisiones en la empresa tienes que ver primero lo importante y después lo urgente. Y siempre hacemos primero lo urgente y después lo importante. Cuando me refiero a lo urgente, son problemas pequeños, mediáticos, pero que siguen sucediendo a veces bajo otra luz en algunos casos. Por eso es que, aunque no crean, los japoneses prefieren ir a la raíz del problema, ¿no? Para solucionarlo y no estar constantemente con un problema similar. Entonces, yo como individuo tengo que tener esta recolección de información, analizar la misma, evaluar la misma y poder dar una solución a algún aspecto o problema, ¿no? Cuando hablamos de los rasgos de concepción personal, es esa manera en la que nos van a identificar y lo que también nosotros nos vamos a mostrar dentro de un aspecto de trabajo. Si bien muchas personas tienen un tipo de actitud, lo voy a decir, a lo largo del tiempo de la empresa, a veces la gente cambia, aunque no crean. Tiene otro tipo de actitud, no es que cambie su modo de ser. Estamos hablando que algunos aspectos o algunas competencias laborales netamente van a ir variando y no las van a poder manejar correcta ni adecuadamente. Estos rasgos de concepción personal o de identificación dentro de la empresa nos llevan a algunos puntos. Primero, el locus o la manera del control, locus de control, que tiene que ver mucho con el control de la vida o el aspecto en lo que vamos a manejarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de frustración, nuestro nivel de tolerancia y muchas veces el nivel de empatía que deberíamos tener? Esto ya lo estoy hablando bajo una modalidad de cargos medios, por si acaso. O sea, mientras una persona crece con un nivel de inteligencia emocional, va a ser mucho más fácil manejar todo tipo de situaciones dentro de la empresa que son complejas. Muchas personas se busca en realidad como competencia esa facilidad, ¿no? De adecuarse, de acomodarse al tipo de trabajo que se va a tener. Entonces, como rasgos de concepción de personal, buscamos eso, ¿no? Una persona que tenga un control de su vida o de su tiempo o de su modo de ser. Hablamos del autoritarismo que existe muy marcado cuando uno tiene cargo en medios. O sea, la solución no pasa por la conciencia o no pasa por la toma de opiniones para una decisión, sino pasa por la instrucción o dar la orden. Entonces, con esto ya te das cuenta que pierdes un líder y ganas un jefe, ¿no? Además de esto, hablamos del maquiavelismo, que es la manera en la cual vas a intentar fomentar a la gente o instruir a la gente. Como les decía, el líder es el que inspira, ¿no? Pero el jefe es el que ordena. ¿Cómo lo haces? A través de esto también, del maquiavelismo, ver la manera en que la gente te puede hacer caso, pero no inspirando, obviamente. Y el automonitoreo, que es la manera en la cual tú obtienes, ¿no? Ver qué es lo que estás obteniendo, qué es lo que estás ganando con este tipo de acciones. Cada persona a veces refleja esto, aunque no esté en un cargo específico. Muchas veces ha ocurrido que cuando les dan un cargo mejor, como habíamos dicho, se vuelven más ineficientes. Y al ser más ineficientes y no poder sobrellevarlo correctamente, se frustran, se estresan y empiezan a tener tal vez este tipo de actitudes, ¿no? Autoritarios, prepotentes, dando constantemente instrucciones sin ninguna razón o sin ningún apoyo.
Entonces existe este tipo de aspectos, ¿no? En los cuales nosotros deberíamos ser los primeros en cuidarnos y en valorar cómo vamos a manejar nuestra vida dentro de la empresa, ¿no? Como les decía, Goleman habla mucho en lo que va a ser, o hace mucha referencia a los aspectos de la inteligencia emocional, ¿no? A cómo hacer que las emociones externas no me afecten, las reconozca evidentemente, pero sepa manejarlas. Eso es básicamente la inteligencia emocional. Si alguien me trata mal, ¿qué acción voy a tener? Llorar, pelear, discutir, tratarle mal, vengarme. Y si alguien me trata mal o me insulta, lo voy a tomar así como de que viene o no le voy a dar mucha importancia. ¿Qué aspecto es el que buscamos en realidad? O el que tenemos, ¿no? Entonces, estos rasgos de adaptación emocional, como dice Goleman, tienen que irse marcando en lo que se va a destacar como una competencia, como les decía. Por ejemplo, tenemos dos tipos de orientación. La orientación A o de tipo A es que hace reflejo a las personas impacientes, las personas con deseo de logro, las personas con un nivel de perfeccionismo alto, quieren que les hagan caso, quieren dar órdenes, piensan que sus ideas siempre son las que valen o las que van a tener la razón, en muchos casos, ¿no? Este tipo de persona quiere imponer en realidad algunos aspectos. En el tipo de orientación B, orientación tipo B, nos habla del nivel de despreocupación, una naturaleza menos competitiva, ¿no? Esto no tiene que ver solo con los cargos o las funciones que van a tener, si te das cuenta. Tiene que ver con el desempeño que vas a tener en el trabajo. Si tú fueras gerente de una empresa, ¿a qué tipo de orientación te afianzarías? Para darle más trabajo, para darle mayores opciones, ¿no? Pues decía orientación tipo A, que es una persona impaciente, de deseos de logro y perfeccionismo, ¿no? Entonces puede ser que te sirva como un cargo medio alto. Y el tipo de orientación B, como ven, persona más despreocupada, por naturaleza menos competitiva, vas a intentar de que tenga una función más básica, ¿no? Operativamente más básica. Que no tenga mucha toma de decisiones, que sea un trabajo robótico y monótono. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito, ¿no? No necesita generar más. Entonces, ¿cómo te adaptas a ese tipo de aspectos y qué valor en realidad nosotros como recursos humanos le vamos a dar? Entonces, hay una cantidad de aspectos o de valores. Por eso les decía, cada persona es diferente. No podríamos ponerles en una sola bolsa a cada uno de ellos. Tiene que ver más con otro tipo de aspectos como son las actitudes. Si hablamos de algunos antecedentes, creencias y valores, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a valorar, cómo lo vamos a entender o cómo lo vamos a identificar? Estas creencias y valores tienen un conjunto de aspectos, ¿no? Como son los sentimientos, las emociones y el resultado van a ser obviamente las conductas intencionales, porque estás hablando, estás valorando, estás siendo objetivo y estás reconociendo algunos aspectos, que es lo que pasa como les decía, con los valores corporativos. Por ejemplo, si decimos mi puesto de trabajo carece de responsabilidad, ¿qué actitud vas a tener hacia ello? Que no me gusta mi trabajo. ¿Qué resultado va a ocurrir? Que voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? Entonces estás en un nivel de exigencia en el cual tú te sentirías a gusto si te ponen responsabilidades, si puedes tomar decisiones, si depende de tu trabajo algunas acciones. Entonces, eso hace que una persona se identifique, quiera crecer, quiera mejorar. Siempre y cuando, como ven, no se limite. O sea, mucho depende de esto que habíamos hablado recientemente del contrato psicológico. Si a mí me han prometido algo y tengo este tipo de resultados, ¿no? Como que quiero renunciar más bien a la empresa, va a ser obviamente mucho más complejo y mucho más difícil. Entonces, vos entiendes que la responsabilidad del puesto es importante para ti, pero tal vez para la empresa no lo ven de esa forma, ¿no?
Entonces también vas a tener este tipo de actitudes en la cual poca responsabilidad, no te va a interesar el trabajo, vas a terminar odiándolo. Como les decía, las personas renuncian a los jefes, no a las empresas. Entonces el hecho de liderazgo es más que necesario para ver cómo tienes que desarrollar, qué tipo de decisiones vas a tomar o qué tipo de valor vas a tomar. Ya está muy marcado en estas actitudes que nosotros vamos a tener ante todos los aspectos que nos rodean. Pero en el trabajo esencialmente se refiere a eso. ¿A qué lugar voy a tener? Si me faltan los respetos, si no cumplen lo que dicen, si el mismo ambiente de trabajo en su letrero dice una cosa, pero la actitud de los mismos dueños es otra. No, obviamente vas a perder el valor, el interés y las ganas de estar en este tipo de instituciones o de empresas, ¿no? Entonces, como pueden ver, tiene que basarse en estos aspectos, pero todo viene con este antecedente, que es el aspecto externo, que nos quiere influenciar de alguna manera, la actitud que yo voy a tomar frente a esto, frente a problemas, frente a decisiones, frente a la misma cultura que existe en el trabajo y los resultados que vas a tener, ¿no? Cambiaría mucho si ponemos, digamos, creencias y valores. Como decirte, mi puesto de trabajo tiene mucha responsabilidad. Entonces, la actitud que vas a tener es eso, ¿no? De que tengo que ser constante u objetivo en mis decisiones, por ejemplo. Y el resultado es tener una persona motivada y que aporta en realidad a la empresa. Si se dan cuenta, cambia mucho, ¿no? Obviamente las actitudes se pueden manejar o te puedes automotivar constantemente, pero llega a un nivel un poco complicado en la cual sí necesitas el reconocimiento, sí necesitas el valor y sí necesitas el apoyo, sobre todo de la empresa, ¿no? Donde uno quiere desarrollarse o manejarla. Entonces el aspecto de actitudes, como ven, es más que valioso y más que importante. Ahora, lo voy a cortar aquí, chicos, por favor, porque ya falta menos de un minuto. Y les vuelvo a mandar el link, por favor, para que continuemos con la clase. Sí, denme unos minutitos, ahora les envío. Para que guarde bien.